Muy buenos días, tardes, noches. Dependiendo de la hora que se encuentren observando este video, quien les saluda es la estudiante María Bobena Patiño de la carrera de Derecho. Bien, el día de hoy vamos a tratar acerca de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Bien, ¿en qué consiste esta ley? Esta es una ley que regula el funcionamiento de la jurisdicción constitucional en el Ecuador, sobre todo con el objetivo de garantizar los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos y de la naturaleza. Además de ello, establece principios de procedimientos y competencias para proteger los derechos mediante acciones judiciales específicas. Ahora bien, esta ley se divide, por ejemplo, en el título 1, tenemos las normas generales del artículo 1 al 5, luego tenemos el título 2, que tenemos las garantías jurisdiccionales de los derechos constitucionales, abarca desde el artículo 6 al 35. Posterior a ello se divide en capítulo 1 y capítulo 2. Bien, el capítulo 1 son normas comunes desde el artículo 6 al 16 y del capítulo 2 se divide en sección primera y sección segunda. Y esto, capítulo 1 trata sobre la acción de protección desde el artículo 17 al 35. Bien, continuamos. Ya, las garantías constitucionales en el Ecuador y su competencia ordinaria al definir su naturaleza jurídica. Tenemos las garantías jurisdiccionales como acción de protección, habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública, acción por incumplimiento, acción extraordinaria de protección. Luego tenemos las garantías políticas públicas. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y de todos los derechos y se formularán a partir del principio de solidaridad. A continuación tenemos garantías normativas. Estas, en cambio, son obligaciones de órganos con potestad normativa de adecuar y formar materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y tratados internacionales para garantizar los derechos de las personas. Bien, a continuación tenemos acerca de esta ley. Bien, en el título 1, normas generales, esto abarca, por ejemplo, en el artículo 1 tenemos el objeto de la ley. Esa se encarga de regular la jurisdicción constitucional. Luego tenemos el artículo 2, que son los principios de justicia constitucional. Esos son la aplicación más favorable, precedente, obligatorio, etc. Luego el artículo 3 tenemos que son métodos de interpretación. Aquí hablamos de la proporcionalidad, la ponderación, interpretación evolutiva, entre otros. Luego es el artículo 4, tenemos los principios procesales. Bien, eso es el debido proceso, que tenemos también la gratuidad, el impulso de oficio, doble instancia y más. En el artículo 5 es la modulación de efectos de sentencias. Aquí es donde los jueces pueden ajustar efectos en tiempo, materia y espacio. Posterior tenemos lo que es el título 2, las garantías jurisdiccionales, que esto comprende específicamente desde el artículo 6 al 35. En el capítulo 1 tenemos que son las normas comunes y esto aplica a todas las garantías jurisdiccionales. Bien, el artículo 6 nos habla de la finalidad. ¿Eso qué tiene? Esto es la protección inmediata y la reparación integral. Luego de ello tenemos el artículo 7, que es la competencia. Eso se refiere que a los jueces de primera instancia, en sí al sorteo inmediato cuando se inicia el proceso. Posterior tenemos el artículo 8, que indica el procedimiento común. Aquí tenemos que es de oralidad, rapidez, no requiere de un abogado. El artículo 9, en cambio, nos dice la legitimación activa.
Esto es, en cambio, cualquier persona o colectivo que lo puede realizar. En el artículo 10 tenemos contenido de la demanda. Aquí van identificación, hechos, pruebas sobre lo que se trata nuestro proceso, nuestra demanda. Luego el artículo 11 al 12 tenemos en la que es la comparecencia de afectados y terceros. En el artículo 13 al 14, calificación y audiencia. Aquí tenemos lo que es plazos breves, sentencia verbal. Y en el artículo 15 es la terminación del proceso, cuando hay el desistimiento, el allanamiento, sentencia. Bien, el artículo 16, pruebas. En cambio aquí se practican en audiencia, presunción si hay respuesta estatal. Entonces, eso es todo lo que abarca de forma resumida en el capítulo 1. Bien, ahora vámonos al capítulo 2, que se trata acerca de la acción de protección, desde el artículo 17 al 35. En la primera, esa tiene dos secciones. La primera sección habla de los principios generales y en la segunda del procedimiento. En el artículo 17 tenemos lo que es el objeto. Bien, aquí en cambio es proteger los derechos cuando se violan por un acto o omisión de autoridades o particulares. Luego tenemos en el artículo 18 que nos habla acerca del ámbito de la aplicación, en este caso, en una acción de protección. Por ejemplo, son actos administrativos, omisiones, sentencias políticas, públicas, etc. Luego el artículo 19 indica la improcedencia cuando no aplica si hay otras vías eficaces o si hay violación de los derechos, ¿ya? Y en el artículo 20 tenemos la legitimación pasiva. Eso se trata de las autoridades públicas, personas naturales o jurídicas que violen los derechos. En la sección segunda, hablamos del procedimiento, que esto es desde el artículo 21 al 35. Bien, artículo 21 al 22 nos indica acerca de la presentación de la demanda, que debe tener, por ejemplo, requisitos, plazo, lugar. Todo esto abarca en estos dos artículos, del 21 al 22. Posterior tenemos el artículo 23 al 24, que se habla del trámite, es decir, si la calificación de la acción de protección, además de la audiencia, medidas cautelares, todo esto. Y del artículo 25 al 27 tenemos lo que es la sentencia. Aquí, en cambio, es el contenido, los efectos y la ejecución. En el artículo 28 al 30 hablamos acerca de la apelación. En cambio, aquí tenemos que se puede apelar en la Corte Provincial, plazos, efectos. Bien. Del artículo 31 al 33, en cambio, tenemos el cumplimiento y seguimiento. ¿Ya? Esos son, en sí serían medidas de ejecución y los informes. Y finalmente llegamos al artículo 34 al 35, que nos indica acerca de las sanciones y responsabilidad. ¿Ya? Entonces aquí hablaríamos por incumplimiento o mala fe. Con todo esto, hemos llegado a la conclusión, una acerca del fortalecimiento del Estado constitucional de derechos. Esta ley en sí establece un marco jurídico muy robusto que garantiza la protección efectiva de los derechos humanos, consolidado en el principio de la Constitución y al definir principios interpretativos, procesos y jurisdiccionales, promueve que la justicia constitucional sea más accesible, ágil y centrada en la repartición integral, de manera que está alineada con los estándares internacionales. Otra conclusión he llegado es al empoderamiento ciudadano y al rol
activo del juez constitucional. Si bien es cierto, esta ley democratiza el acceso a la justicia al permitir que cualquier persona o colectivo pueda accionar sin necesidad también de un abogado y otorga, en este caso al juez, un papel activo en la conducción de este proceso. Es decir, refuerza la participación ciudadana, transparencia institucional y la eficacia de la defensa en los derechos frente a actos u omisiones de autoridades en particular. Eso sería todo. Aquí está la biografía y muchas gracias por la atención. Nos vemos en un próximo video.